Pues tenemos aquí a nuestra amiga, bueno, una amiga mía de ya años y amiga de ustedes también. Chida, la Nisi del Castillo, el Meño, que viene desde Lagos. A sus órdenes. Gracias. Pero también la audiencia, señores. Y así que vamos a hablar. ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal su fin de semana? Platíquenos. Tenemos que saber qué... Pero es que en el cotorreo, cotorrea. Cuando yo hago una pregunta, Pues la contestamos, Sí. es lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, pues es que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente dimensionada? Estamos en un podcast más. Este nombre del podcast está medio chido. Esta vez le pusimos Captores. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Está chido? ¿Está perrón? ¿No? ¿Está perrón? Digo, más o menos. Sí, no, Digo, está no muy tenemos bien. tanta imaginación, pero pues ahí, bueno, ahí si saben de otro, pues nos avisan. Hoy está chido porque hoy tenemos a invitados especiales. Hoy tenemos a Nisi Angélica. Ella es una estudiante de Harvard. Estuvo 3 años en Harvard dando clases sobre ecuaciones mentales y físicas a nivel 4. Así que ella sabe qué rollo. Un aplauso para Nisi. Y también mi querido Meñisco. Meñisco desde Lagos de Jalisco, señor. Psicólogo, filósofo, cantautor. Corridos tumbados. Narcocorridos, por Todo favor. el rollo, ¿no? El Meñito, un aplauso para el ¡Bravo! Meñito. No, ya tengo rato conociendo a los dos. Bueno, Nisi ya, pues desde que éramos morrillos, va a tener pelo súper güero. Si usted sabe bien castaña acá, ¿no? Como que no se peinó hoy, pero lo tenía güero y lo tenía hasta acá. Es güero natural. Es güero natural. Y lo tenía hasta acá, hasta la pompi y el pelo neta, ¿sí o no? ¿Estabas viendo ahí, Chu? No podía ver. No podía ver. Pues, sí, el pelo Ese estaba hasta las Michuy. pompis, no podía ver. Pero lo tenías así bien largo, ¿sí te acuerdas? Nisi? Lacio, largo y abundante y rubio. ¿Y por qué te lo pintaste? No me gustaba ser rubia. ¿Por qué? Así es, la verdad. ¿Sí? ¿Neta no te gustó? Sí, no me gustaba porque también en la escuela me decían muchas cosas por ser güera. Nah. O sea, también discriminan a los güeros. Es Dios. Es Dios, ¿cómo ven? Estamos también con la bandita, acá la Roshki, Jenny. Saluditos Luciel, a todos. Acá con el homeboy que no lo ven. ¿Sí lo ven? Sí lo ven acá. El homeboy y el mijo. Bienvenidos Mijo a o el todos. mije. No, ya ni se Mije. sabe, ya ni se sabe hoy en día. Oye, ¿y por qué te discriminaron por ser güera? Pues no sé. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Menonita. No me decía menonita en ese tiempo porque fue hace... 5 quesos. Ándale, ¿no? Pues que por ser rubia yo me creía que yo era superior. O sea, como que te atacaban como en esa parte de si tenías Desde ese ojos de entonces. color y rubia. Las estás presumiendo, las estás haciendo sentir Sí, mal. miren. No manches, yo no sabía que a los güeros los discriminaban. Lo que cae un güero, Que neta. no lo crean, sí. Está cañón. Oye, Meño, ¿tú qué opinas, bro? ¿Cómo que fue la primaria? ¿Tú qué onda con tu vida? ¿Qué? No, pues yo siempre buen estudiante. No es cierto. No, aunque no lo crean, el Meño tiene un testimonio fuerte. Neta, una vez me lo contó, yo no pude dormir como una semana, pero neta. Le contaría. Pues, ¿qué te contaría? Porque Pero el Meño está cañón. ¿O ustedes qué opinan? pues que lo cuente para andar Que lo iguales. cuenten. Es que está bien largo. No era narco. Mala facha. A mí bullearme en la primaria sí, la verdad sí. ¿Por qué? Por mi color de piel. Más que nada. ¿Cómo No, crees? en serio, ¿Cómo en crees? No manches. No, de verdad. Y lo que más recuerdo, no sé si ustedes, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero yo tuve un problema, bueno, no un problema con una maestra, sino que ella se refería a sus alumnos de la manera de decirle que cara de churro y, o sea, era en general. ¿De dónde venía tu maestra? ¿Del Conalep o qué? ¿Tu Así maestra era, del Conalep o qué? o sea, en general a todos. ¡Ey, a cara de todos. churro! No, de verdad. Probar. Y era, Y yo decía, ¡viene mana! no, es de verdad, y era en general a todos. Era igual. ¡Ay, cara de churro! No manches. Yo echándome salsita. No. En la primaria, pues no tenía. ¿Pero por qué les decía eso? Era en los tiempos donde todavía se usaban los reglazos en la mano y todo eso. No manches, a mí no me tocó. A mí lo más gacho que me dijeron en la primaria es manzana podrida, bro. No, y que iba a podrir a las demás.
Puro Conalep, dijo, y pues era de gobierno, no tenemos varo. Todavía no, va, pero algún día. No somos ni si tiene esta güera, de ojo de color y todo el rollo. Superior. ¿Crees que lleguemos a un nivel así? ¿Creen que lleguemos a un nivel bien podrido? Pues ya, amigo, ya. Ajá, hay mucha libertad para muchas cosas que antes no, incluso la misma sociedad decía no era correcto. Y ahora, pues lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. ¿Pero la libertad entonces es mala o es buena? No, pues depende de la libertad. Si es libertinaje, pues obviamente nunca va a ser bueno. Que eso siempre nos decía nuestra mamá, ¿no? El libertinaje es malo. ¿Pero por qué? Porque el libertinaje siempre te va a llevar a equivocarte, ¿sí? Nunca te va a llevar a acertar en un objetivo, en una meta o en una dirección que tú tengas. Nunca te va a llevar a acertar el libertinaje, porque siempre es indisciplina, desorden, y todas estas cuestiones que te tienden a afectar a crecer. Gacho. O sea, ¿creen que hoy en día hay un vato de 40 años que no sabe ni qué hacer de su vida? Por supuesto. No, ¿verdad? Honestamente yo solo he conocido uno. Que decía que se iba a generar, o sea, tenía 40 años del vato, y pues no tenía esposa, no tenía novia, así. Y el vato siempre andaba con unos tenisitos acá bien X, pero cuando platicabas con él, el vato decía que, pues que él era emprendedor y todo este rollo, ¿no? Y le dice, no, y pues ¿qué te dedican, no? O sea, no discriminó lo que se dedicaba, sino el hecho de que, pues sí hay gente de 40 años que la neta no sabe qué onda con su vida, pero el vato vendía chocolates y de eso se mantenía. Luisito no era. No era Luisito, pero nada, Luisito, si no estás viendo, nada, sí. Pero no era Luisito. Pero no era Luisito, o sea, y el vato, o sea, lo que llamaba la atención, pues, es como que te lo platica como si fuera real, es correcto, ajá. Y pues la neta yo digo, no, pues yo al principio le creí, ¿no? Porque pues tiene 40 años y tú dices, no, este vato. La actitud. Ajá, pero resulta que no, o sea, que no sabía ni siquiera qué hacer de su vida. Después platiqué con su carnal y me decía, no, en la casa ya ni lo aguantamos, o sea, mi mamá ya no lo quiere en la casa, o sea. ¿Y qué rollo con eso? Porque esto está chido y esto va a otra cuestión, porque el vato creció en la iglesia, se formó en la iglesia, fue a un instituto bíblico, neta, estoy hablando neta, es verídico. Y el vato salió del instituto, al final lo mandaron a una misión a un lugar para que abriera una iglesia, no se dio, por cuestiones que el pastor ya no lo quiso apoyar. Habla o sea, neta, de un vato que anda muy lejos de aquí. Y resulta que, pues que se agüita, no, se lastimó el vato, se fue a otra ciudad a vivir, donde yo me lo topé, y pues al final, ni aunque estuviera en la iglesia, supo qué hacer de su vida. ¿Qué rollo con eso? A ver, ¿qué opinan de eso? Está cañón, a ver, hablen, díganme, ¿qué opinan? Dionisi, ¿qué opinas, amiga? Ya sé yo. No, pues yo creo que la iglesia en sí no te puede decir exactamente qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que estás llamado a hacer. Ese es Dios. Y a veces confundimos a Dios con la iglesia. Si somos parte de la iglesia, los que son nacidos de nuevo, los que han recibido a Cristo en su corazón o en su mente, y Él te da dirección para que tú sepas qué hacer y formar tu carácter. Algo que hace Dios cuando nos acercamos a Él es que Él forma nuestro carácter a través de pruebas, a través de crecimiento, etcétera, ¿no? No solamente es como que ya estoy en la iglesia y ya tengo la vida resuelta. Eso sería un pensamiento mediocre, porque pues como por estar en un lugar vas a tener resuelto la vida y vas a saber qué quieres de tu vida. O sea, tienes que, meterte a encontrar qué es lo que Dios diseñó para ti y trabajar por ello. O sea, no solamente como que, aquí estoy, dime Dios, sí voy a ser pastora, voy a ser misionera ya, o sea, nada que ver, ¿no? Sí Dios pasa. te da un llamado, pero tú tienes que trabajar, y es en parte de cuando tú estás desarrollando tus dones, tus talentos, tus habilidades, e incluso en lo laboral tú te estás desarrollando, es que Dios te da un llamado específico, a lo mejor con la gente, a lo mejor con empresarios, a lo mejor con niños, no específicamente como pastor.
¿sabes? Entonces a veces cometemos el error de creer que porque somos cristianos Dios a todos nos llamó para pastores, Es verdad. misioneros, Sí. para, no sé, líderes dentro de la iglesia, cuando vemos en la Biblia que Dios a los que llamó, los llamó para tratar con la gente en los diferentes ámbitos sociales, no dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esta clase de personas? O sea, ¿qué se les mete a la cabeza? Yo pienso que una de las cosas que ocurre es que cuando estás falto de identidad y luego ves a alguien que de pronto está brillando, que de pronto lo ves con una seguridad o que está compartiendo, hablando, de pronto si estás falto de identidad tú te vas a identificar con él, o yo quiero ser como él, o yo quiero llegar a ser, porque en realidad lo que tú quieres es llegar a ser alguien grande o llegar a ser alguien bien, ¿sí? Desarrollarte y todo ello. Sin embargo, cuando tú no tienes una identidad firme, lo que decía Nisi, no has encontrado tu propósito, no has encontrado para qué Dios te diseñó, entonces llegas a ver a estos personajes y entonces dices, bueno, pues yo quiero ser así porque me causa una emoción, me causa una alegría, una sorpresa dentro de mí, ¿sí? Yo quiero andar viajando por todo el mundo y todo ese rollo. Al final de cuentas, refugiarte en la iglesia, o si nosotros volviéramos a la iglesia primaria o primitiva, ¿sí? Ellos no se refugiaron en la iglesia, ellos hicieron iglesia porque era la forma de reunirse, de juntarse o de hacer algo, ¿sí? Sí. Entonces, pues de ahí se vuelve como un concepto que hay que seguir, ¿sí? Pero la realidad es que aún los mismos apóstoles dijeron, pues vamos a juntar unos chavos que se encarguen de todo esto y nosotros tenemos que seguir saliendo, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir avanzando. Aparte ese era el llamado de ellos. Pero otros trabajaban con el rey, otros trabajaban en otros lugares y aún así compartían el evangelio. Que de igual manera creo yo eso aplica en todos lados. Porque allá afuera están buscando la misma grandeza que la iglesia, pero de otra manera diferente. O sea, pero guacha como la sociedad está buscando siempre el éxito. Ajá. El éxito. Yo creo que la gente está buscando también un sentido de la vida. O sea, estas personas a lo mejor no lo encuentran en la iglesia o en las creencias religiosas. Y no significa que esté mal, o sea, simplemente no encajan. Y no es que esté mal la iglesia o esté mal Dios, simplemente el sentido de la vida no le llena a él, no, porque también el entrar a la iglesia implica disciplina, o sea, estar con Dios implica muchas cosas, y no cualquiera también se quiere lanzar al ruedo. Eso estoy de acuerdo, sí. Cualquiera quiere pagar el precio, entonces no es que esté mal la iglesia. Entonces, entonces, ¿podríamos decir que los de afuera están mal? Solo por no estar en una iglesia, ellos están mal. Buscan el mismo ideal de lo que estamos hablando. Pero ellos a lo mejor lo buscan diferente. A alguien que es cristiano, alguien que tiene una religión. ¿Están mal los de afuera por no seguir las mismas creencias que nosotros? Todo depende cómo sea tu relación con Dios. O sea, en lo personal creo que el buscar a Dios es como conectarte tú con Él, más que el ir a una iglesia. Me decía este brother que te decía en el parque, ¿verdad? Que seas creyente ¿A mí? o que seas religioso no significa que seas buena persona. Exactamente. Jole. Eso es verdad. Que hay muchas cosas que dentro de la iglesia son permitidas porque es la cultura del hombre, no porque es la cultura de Dios. Y es ahí donde fracasamos como cuerpo, como iglesia de Dios. Acuérdense que, bueno, la Biblia dice que yo soy la iglesia. No voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Y cuando nos juntamos, entonces juntos somos la iglesia y adoramos a Dios, ¿no? Y ese es parte del llamado, que juntos, donde quiera que estemos, seamos la iglesia. Pero si dejamos que la cultura del hombre que se ha ido propagando por los años, por ejemplo, ¿quién dijo que teníamos que tener un tiempo de alabanza y de adoración dentro de una reunión? El hombre. ¿Quién dijo que teníamos que dar avisos, no? Pues el hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que la gente tuviera un orden específico. O sea, empezamos a meter mucha cultura humana dentro de la iglesia y nos desviamos del enfoque. Digo, eso es para la funcionalidad de una reunión, ¿no? Pero me refiero a que a veces permitimos dentro de la iglesia tener actitudes
malas, o equivocadas, erróneas, egoístas, pues sí, llenas de envidia, de celos, de contiendas. Y estas actitudes son las que nos hacen, a veces nos justificamos diciendo, es que somos la iglesia y Dios llamó a los imperfectos y estamos en proceso, pero no trabajamos en eso. Y entonces el mundo trabaja, exacto, y el mundo trabaja por ser buena persona, por esta parte moralista, ¿no? De yo no quiero ser envidioso, yo quiero ser una buena persona, y entonces ahí chocamos porque no importa dónde tú estés, si tú no dejas que alguien te ayude con lo que tú no puedes trabajar, que ese es Dios, el único que te puede ayudar realmente, entonces cada uno de nosotros tenemos cosas que están mal. Ni los de afuera ni los de dentro estamos bien, al 100%. O sea, necesitamos todos a Dios, todos, porque ni por nuestras propias fuerzas podemos quitar lo orgulloso, lo soberbio, los celos, las envidias. Deja tú de las acciones que hacemos, ¿no? Las actitudes del corazón. Nadie las ve y ahí están. Y eso te corrompe a ti como persona. Te hace avaricioso, te hace, pues sí, o sea, una persona detestable al final. Ahora, esto me ocurrió hace poquito. Fuimos a hacer un banquete. Y a donde, porque hay banquetes dimensionados, te dan déjalo promociono. Déjalo promociono. No, mi hija, ese negocio ya tiene mucho, mija. Desde 1995 lo creó mi madre. No, desde que, o sea, no, yo le puse el nombre, pero mi madre ya lo tenía. Fuimos a una comida de gente rica, o sea, de gente de varo. Tan así de varo que cada chica que fue, delante de Dios se los digo, tenía su niñera. O sea, eran 65, o sea, eran de varo, pues. Pero lo que me llamó la atención, y es algo que yo me he estado preguntando, pues, no sé, quiero saber qué opinan, es que había una chica que contratamos, ¿verdad? ¿Qué te gustó? Sí, para no quemarla. No es cierto. No, pero se llama, no es cierto. Y hace cuenta que, o sea, la chica estaba criticando porque tiene varo, ¿no? De seguro él es así y así y así. De seguro ella es así y así y así. De seguro, y yo me di cuenta que la mayoría de veces que criticamos a la gente, en este caso ella criticaba a esa gente, es porque nos sentimos inferiores. Ahora, yo digo, o sea, hay mucha gente, lo voy a decir así, no, es abierto, hay mucha gente cristiana que siempre está criticando a otra. Y yo digo, chale, o sea, tú criticas a ese vato porque tiene un Audi, tú eres cristiano, ¿no? Pero él tiene un Audi. ¿Por qué lo criticas? Solo porque tú no tienes ese Audi. La envidia. Ahora, yo me pregunté a mí mismo, o sea, en el buen sentido, porque yo también a veces lo he hecho. La neta. Pero una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo. Sí. Pero el punto es que yo lo pienso porque eso es lo que está dentro de mí. Pero es que yo creo que ahí es donde radica el problema, en que el cristiano o la iglesia tomó este concepto como negativo. O sea, que la envidia es mala, pero en realidad la envidia también es muy positiva, porque es a partir de la envidia que te entra el deseo de desear lo que el otro tiene. Yo quiero ese carro. Desear no es malo. Yo digo que el desear es malo. Qué bueno que todos deseamos algo chido, ¿no? Yo creo que ya cuando lo manifiestas. Yo creo que cada uno debe de tener su convicción de qué es lo que quiere. Sí. Porque realmente cuando tú deseas, de hecho uno de los mandamientos es no desees lo que tu prójimo tiene. Porque en el momento en el que tú estás deseando lo que el otro tiene, tu capacidad se limita a lo que él hace. ¿Sí? Entonces, en este caso es, si tú tienes esos tenis, ¿sí? Y yo estoy deseando esos tenis, ¿sí? Realmente yo no voy a saber qué es lo que verdaderamente me queda a mí o qué es lo que verdaderamente va conmigo, ¿sí? Sino que ahora yo estoy enlazando mi capacidad o enlazando mi enfoque, ¿sí? En lo que tú eres, no en lo que yo soy, ¿sí? Y entonces en ese punto la capacidad se limita y yo ya no trabajo por lo que es mío, yo ya no trabajo por lo que yo puedo adquirir, ni con mis capacidades, ni con mis habilidades, sino que ahora intento yo alcanzar lo que tú tienes como tú eres, ¿sí? Entonces, en ese punto, viene a afectar esta parte que tú decías de tu amiga, ¿sí? Que viene una situación de inferioridad o viene una situación de falta de identidad, ¿sí? A su vida.
Y entonces empieza, aunque esté envidiando, porque realmente eso es la envidia, ¿sí? Aunque esté envidiando, realmente es el deseo, como lo platicábamos ahorita, es el deseo de lo que yo no tengo, ¿sí? Y esta situación nos viene a detener hasta en el punto donde no quiero que tú lo tengas. Sí. No solo en que no lo tengo, sino en que tú no quiero que tú lo O tengas. no lo luces tan bien, o no te queda bien. Es correcto. Sí, yo creo que es importante como que nos autoexaminemos, porque muchas veces como que perdemos el enfoque tratando de enfocarnos en otros, en lo que tienen y en lo que nos gustaría tener, y es cuando nuestras actitudes o nuestro carácter empiezan a tornarse para mal, porque vemos a los demás pero perdemos de vista las cosas en las que nosotros estamos fallando. Entonces, como cristianos, tal vez en nuestro caso, pues es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar como las cosas en las que tal vez estamos mal y nos llevan a criticar o a juzgar a los demás. Pero ¿hasta qué punto entonces es bueno desear? Pues yo creo que no debería de ser esa parte, ¿sí? Sino más bien que tú identifiques qué es lo que tú quieres, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que sea malo decir, pues me antojó el café de mí. Sí, sí. A mí, ¿sabes qué me pasa? Entonces, Que cuando me llega ese deseo, yo lo que hago es hacerlo palabra. Entonces, cuando lo hago palabra, Lo decretas, lo articulo, lo manifiestas, articulo un buen dicen lenguaje, por ahí. ¿no? Entonces articulo un buen lenguaje y no digo, yo deseo eso, no digo, yo voy a obtener eso también, porque en su momento voy a trabajar y yo también voy a obtener eso. Pero ya no lo sientes como esa envidia que te carcome, ¿no? sí, Que aparte, ¿sabes qué? Es que el deseo es una falta de información, ¿sí? Porque tú deseas porque a él se le vio bien. Entonces, realmente lo importante sería que tú te desarrollaras y que tú empezaras a saber qué es lo que tú quieres para ti, ¿sí? ¿Qué es lo que tú deseas para ti? Sí. Eso es lo importante. Trabajar en uno mismo, más que nada. O sea, enfocarte en tus propias metas, y si tú viste que esa persona tiene, no sé, esos tenis, a lo mejor tú vas a tener el pensamiento de yo quiero esos mismos tenis o unos mejores, pero que no te gane el pensamiento de la envidia, de decir, no, es que él tiene eso y se le ven mal. Y que Sí, porque yo ya la vez que lo vi con esta chica, yo lo vi que, o sea, que lo deseaban o sea, ¿cómo lo? Sí, así como de, maldito, tú tienes eso, yo no lo tengo, pero yo me escudo en que tengo a un Dios. No, pero tampoco sabemos cuánto ha trabajado la persona. Exactamente. Sí. Nos enfocamos en el resultado y no sabemos todo lo que hay detrás. A lo mejor ella ya le dieron algo más fácil, pero no sabemos el trabajo que hubo atrás y también las luchas que ha tenido ella por lo que tiene, ¿no? ¿Y creen que ya hablando de esa situación así como sociedad mexicana, crees que se puede adoptar el lenguaje inclusivo ahora muy de moda? ¿Por qué? Pues como sociedad nuestra cultura es muy pobre como para ese lenguaje, ¿sí? O sea, realmente observa, se inició el movimiento y hay un montonal de memes, Sí. ¿sí? O sea, porque nuestra cultura no alcanza para respetar un lenguaje así. O sea, realmente, a lo mejor hay puntos de la sociedad que lo respetarían, pero la mayoría es que se burlaría de él, ¿sí? Porque a la mayoría no nos incomoda, ¿sí? O sea, que digamos nosotros que estamos aquí, en lugar de decir nosotres, sí. O sea, realmente ya te acostumbraste, ya vives, ya no te molestas si dices nosotros. Es una minoría, ¿sí? realmente. Entonces, realmente al final, pues no sé, a lo mejor se prepara para otra generación, que una generación nazca con ese lenguaje y entonces lo respetarían, pero pues esta generación que está realmente, ¿no? Sí. Pienso igual. Lo mismo. Lo mismo que dijo él, así tal cual. Como generaciones, ¿qué dejamos a esta generación? Nosotros, esta generación, ¿qué estamos? Nosotros, ¿qué estamos dejando a la generación que viene? La neta, yo digo que pura. Yo digo que puro shit. Puras deudas. Pura shit. Puras deudas, Puras bro, porque deudas, la generación pasada nos dejaba terrenos, casas, y esta generación, Sí, ya bro, qué está pasando. nos va a dejar Puras deudas de Coppel, Electra y no manches. esta generación nos va a Banco dejar deudas Azteca. en Coppel, en Electra y todo eso, y
¿Alguna vez han pensado eso? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No, Pues yo pienso que... Una échale, cuenta en échale, Facebook. tú fluye. Tú fluye. Tú échale. Pasadillo, ¿verdad? Pero... Ya amigo, casi no te conocemos eso, ¿no? No, pero yo pienso que vamos a dejar una esclavitud gacha a nuestra herencia. Híjole. Sí, porque si tú observas, mira, por ejemplo, en todo esto que está sucediendo, que los niños apenas están integrando a las escuelas y todo ello, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que sí apoyaron a sus hijos cuando no estaban en las escuelas? ¿Sí? La mayoría son los que tienen, Sí. ¿sí? Y la mayoría de alumnos o la mayoría de estudiantes, que son los de escuela de gobierno y demás, los papás con que entregaran o con que los pasaran ya está bien. Entonces, ¿qué va a provocar todo eso? Que los que tienen van a tener más y que los que no tienen, hasta lo que tienen, se les va a ser quitado. ¿Sí? Ya estás bíblico. Estás bíblico eso. ¿Qué te pasas de lanza? Está muy enfermo. ¿Entiendes que todo esto va diseñado para que haya superiores e inferiores? ¿Sí? O sea, los superiores van a estar no cagados en dinero, o sea, lo que les sigue. ¿sí? Porque ellos capacitaron a su descendencia. Y los inferiores, aunque sean de la iglesia, tristemente no entendieron lo que está sucediendo, no han entendido lo que está ocurriendo. Este es un buen tiempo para los que no tenían nada, en un futuro puedan tener demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un buen tiempo para poder educar correctamente a tu hijo, ¿sí? Y el detalle es que aún los de la iglesia, ¿sí?, tienen esta deficiencia Sí. de no pensar que tienen que educarlos correctamente, porque en un futuro, ¿sí?, como te dije ahorita, los que tienen van a tener impresionantemente, porque son los que van a estar capacitados. Los que no, ya hay un arraigo escolar muy feo, ¿sí? Fue un año donde no estudiaron, ¿sí? Cuando los que tenían y le echaron ganas con sus hijos, ahorita avanzaron, entonces ya están de mínimo 2 o 3 años de separados de información, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, una sociedad que pues no tiene varo, ¿qué hace? Tendría que echarle ganas con sus hijos, ¿sí? Tendría que educarlos. ¿Sabes lo que nos dejó la generación antepasada? ¿Sí? Nos dejó carácter. Exacto. ¿Sí? Cosa que en esta generación ya no hay. Mi abuelita se murió, meño, hace poquito, bro. ¿Cómo? Mi abuelita se murió hace poquito. Se no tiene nada que ver, pero créeme, se me vino a la mente mi abuelita. Se me vino a la mente mi abuelita. Qué crudo. Y ahí está, mi mamá tiene un cuadro ahí de mi abuelita y cada que lo veo digo, mira. Me paro enfrente del cuadro y... Va por usted, abuela. My funeral. Mira, relacionado a eso que están tocando, yo leí hace poquito una reflexión del fundador de Dubái, que fue el Rashid, y él decía sobre el futuro de su país, y él les respondía: mira, mi abuelo andaba en camello, mi padre en camello, yo ando en un Mercedes, mi hijo andará en una Land Rover, y mi nieto va a andar en una Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles generan hombres fuertes, hombres que generan tiempos fáciles. Los tiempos fáciles generan hombres débiles y hombres débiles generan tiempos difíciles. Sí. O sea, Pásamela para postearla en corto. Pareciera como algo cíclico, ¿no? es como un De hecho, eso ciclo. dice la Biblia. Es como La un Biblia ciclo. dice que lo que ahora es ya fue y lo que ha de ser es ahora, y que Dios hace que todas las cosas se repitan. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué todas las cosas se repiten? por la mentalidad humana, sí, porque te alejas de Dios. Estamos bien enfermos como sus... Sí. Estamos mal. Pero es que el mismo Donald Trump cree en el Dios también. O sea, aquí el problema es que la gente ya cree conocer a Dios. O sea, los altos rangos ya les habla a Dios y toman decisiones porque Dios les habló. Entonces, yo creo que no sé qué sea, hermano. O sea, es un problema de conciencia. O si realmente tienen que conocer al verdadero Dios. Es que el asunto es que una cosa que conozcas a Dios y otra que conozcas a la congregación, sí. Porque, pero en Estados Unidos, Entonces, Exactamente. es un país
más creyente, con más cristianos. Y fíjate quién pusieron de presidente. No, pero por ejemplo, en Estados Unidos el cristianismo es Muy light, ¿no? es Muy súper, abierto. o sea, es... O sea, no son cristianos. Haz de cuenta, yo creo en Dios porque sí sé que existe un Dios, Es pero como una moda, ¿no? no lo conoces. O sea, es que una cosa es que creas y otra cosa es que lo conozcas. Es muy diferente. O sea, yo puedo creer en el agua y puedo no creer en el agua, aunque la vea. Pues sí. O sea, porque es lo que yo creo y no me puedes atacar en mi creencia. Pero que yo conozca el agua, que yo sepa sus propiedades, que yo sepa cómo funciona, cómo bendice, ayuda al organismo, me hidrata, todo Sí, lo que sí, quieras, otro o sea, rollo. es otro rollo. Pero a Entonces, veces es difícil conocer, o sea, que ¿cómo cae? conozca a Dios cuando ni siquiera se ha conocido a ella misma. O sea, le quieren presentar algo, pues, algo súper enorme, que pasa de la razón. Pero es que la realidad La es gente que todo es- no se conoce, meño. Es que es una falta de Está bueno información esto. o falta de una correcta información de Dios. Porque al final de cuentas, por ejemplo, te dicen, si no amas, no conoces a Dios. Y la verdad es todo lo contrario. Si no conoces a Dios, pues ¿cómo vas a amar? ¿Sí? Es que va como de la mano. Entonces realmente, por ejemplo, el apóstol Pablo decía en Gálatas, decía, Gálatas tontos, si ustedes ya habían sido perfeccionados mediante la fe, ¿para qué ahora se van a querer perfeccionar mediante la ley? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esa situación? Esa situación significa que ahora te acostumbraste a ser cristiano y ahora tú piensas que Dios va contigo y ahora piensas que Dios está contigo y ahora porque te sabes la Biblia sientes que Dios está y la realidad es que no. No manches. Porque eso Está no- muy Qué fuerte. Eso es, Está muy cañoncísimo. Eso soy yo con la Biblia, ¿sí? Eso Ay, jole. soy yo diciendo, o hablando Biblia o actuando Biblia, ¿sí? Pero la realidad es Pero que no ¿cómo es nos Dios. damos cuenta de algo alguien genuino? Porque está el dicho del fruto, ¿no? Pero si ya sabemos de dónde se da el fruto, ¿cómo aprendemos a distinguir cuando realmente es o no? Una persona que Sí, está o sea, en que Dios. realmente está en Sí. Dios, o sea, Pero es que ¿cuál porque los fruto? Porque principios se pueden teatralizar nosotros decimos, por sus frutos se conocerá. Entonces, si de repente no tenías nada y de repente tienes un Lamborghini, ¿sí? Uno dice, ¡Ay, dame frutote! ¡Órale! o de repente ahora tienes un ministerio súper grande, la gente dice, ahí está mi fruto, ¿sí? Y la realidad es que no, porque solo hay un fruto y es el fruto del Espíritu. Y es la formación Amor, del carácter. gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea que entonces el fruto no es lo que tienes. No es lo que es lo eres. que Es manifiesta. lo que eres, hermano. Ahí está la Es conclusión. Dios. Está muy bueno Sí, esto. el fruto se manifiesta en el carácter y el carácter se forma. El carácter, Oye. no naces con carácter. Y cuando tú cañón. dices, por ejemplo, hay un dicho, bueno, siempre decimos aquí en México, no es que tiene carácter fuerte, no, tienes temperamento fuerte. No sabes controlar tu temperamento, Tiene tus una falta de emociones. carácter porque Tienes no- falta de carácter así porque es. no sabes Correcto. controlar. no porque tus eres emociones. No, y es, eres muy intenso. es cultural, bro. Y todos decimos, es que ese carácter Es que el carácter fuerte. direcciona tu temperamento. Sí, sí, sí. Nada que ver. Entonces, el carácter direcciona tu temperamento y tu temperamento es la esencia con la que tú naces, pero tiene que haber algo que lo regule. Sí, ajá. Entonces, por ejemplo, fíjate, hay un mandamiento que dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, a Dios es fácil amarlo con la mente y con el corazón, pero el asunto viene cuando la mente y el corazón ya no te da para más. Entonces, ahí es donde tienen que salir las fuerzas, es el carácter, ¿sí? Aunque yo creo que también amar a Dios con el corazón requiere algo sobrenatural, porque tú puedes amar a la gente con la mente. O sea, yo puedo decir, Chuy, yo te amo. ¿Por qué? Porque decidí amarte. Pero todo lo estoy decidiendo, todo lo estoy viendo con mi mente. ¿Por qué? Porque tú me das algo que me beneficia. Pero yo no sé amarte con el corazón, o sea, con un amor... Fraternal. No, con un amor que no tiene una condición, incondicional. O sea, que no me tienes que dar nada para amarte. Y ahí es donde yo necesito la intervención del Espíritu Santo para poder amarte con el corazón. Y ahí, pero yo pienso que ahí es donde entra la voluntad. Claro, Sí. porque ese es el corazón, Ajá. parte de la voluntad Porque y tus emociones. porque la voluntad es la que te va a llevar, no a amarlo a fuerzas, no. La voluntad es la que te va a llevar con Dios y decirle, mira Dios, la neta me cuesta un chorro amar Sí, a este porque tipo. es bien fácil amar sí. a lo que tú ya estás predestinado, ¿no? A tu carnal, a
si hay algo a cambio, pero amar a Pero nuestra es gente Incondicional es otro rollo. Sí, Tú amas con la mente, claro. pero Está no muy amas fuerte. con el corazón. Sí. Y tu corazón, o sea, tu voluntad tiene que ser doblegada para reconocer que necesitas ayuda de alguien para poder amar. Así es. Por eso es un mandato, porque tú no puedes hacerlo solo. No en un mal sentido, sino que. No, sino que pues esos ¿cómo se dice? Procesitos, así sí cuestan machín. Pero, por ejemplo, ¿qué onda con. Es que. Bueno, Dios, ayúdame. No, pero ¿qué onda con el evangelio vendido que hoy nos están dando? Ay, Jesús. Es la verdad, esa es la verdad, es la neta. Ay, Jesús. Sí. Ya platicamos de eso. Sí, pero es que no, porque nos han vendido sueños que no son reales, nada, en el buen sentido, o sea, nos han hablado de mucha prosperidad, de mucha bendición, de mucho ama y bendice, y eres hijo, eres padre, él es tu hijo, y mi padre le amo, y todos, wow, ¿no? O sea, y nos han vendido todo, o sea, en el buen sentido, pero la vida real es otra, bro. Sí. O sea, la vida real después del evento que tuve, después de pararme frente al púlpito y decir, padre, quiero que la vida afuera está bien difícil. Y la neta me doy cuenta viviéndola que no es todo lo que me decían. Pero es que, ¿sabes qué onda? Bueno, no sé si sea esta parte del evangelio vendido o no, pero algo que yo he entendido es que dice la Biblia que tu vida se encuentra escondida en Jesús, ¿sí? El asunto es que al final de cuentas, como lo platicábamos hace rato, si tú no encuentras tu vida, ¿sí? ¿Cómo vas a entender qué es bendición? ¿Sí? Porque no manches, me siento bien bendecido por estar con ustedes, ¿sí? No, estoy contento. Sí lo sé, gracias. Me siento bien bendecido porque me acabo de comprar mi casa, ¿sí? Me llegó una super bendición. ¿sí? Simón. Me llegaron en la cuenta del banco, no sé, unos 380,000 millones de dólares. ¿sí? No, ya. Entonces, me siento bien bendecido. O sea, realmente esa no es la bendición. Si tú observas, el primer punto donde Dios habla de bendición es en Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, y que dice, Dios bendijo al hombre, ¿sí? Pero antes de bendecirlo, dijo Dios, y crearemos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Y semejanza, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciendo, fructifiquen y multiplíquense, ¿sí? Llenen la tierra y enseñoréense de ella, ¿sí? O sea, no está diciendo, ahí te va la bendición, ¿verdad? No, te está diciendo, yo te puse una capacidad para que tú puedas dominar y gobernar sobre de la tierra. Si tú no desarrollas esa capacidad y no me tienes a mí para desarrollarla correctamente, entonces al final de cuentas vas a fracasar, vas a ser enseñoreado en lugar de enseñorearte, ¿sí? Entonces lo que va a terminar sucediendo es que yo lo que entiendo es que más que Dios te diga, porque le decimos a Dios, bendíceme, ¿sí? Pero es porque realmente nosotros le estamos diciendo a Dios, dame riquezas, dame lo que no tengo, dame pues sí. Las necesidades que me hacen falta, pero no, Dios dice, fructifica y multiplícate. O sea, Él ya te dio una capacidad para que seas fructífero, Él ya te dio una capacidad para que te multipliques, Él ya te dio una capacidad para que llenes la tierra, para que te enseñorees de ella, ¿sí? Entonces realmente lo que Dios te está dando en ese versículo de donde dice, y bendijo Dios al hombre, te está dando una identidad, ¿sí? Una identidad donde tú debes de saber, porque una identidad te ayuda a ser, ¿sí? Y lo que tú eres, tú lo manifiestas, tú lo ejecutas, tú lo haces, ¿sí? Entonces, si tú tomas esa identidad de parte de Dios, entonces tú vas a empezar a ejecutar. Pero si tú no tienes una relación con Él, si tú no estás con Él, si tú te separas de Él, entonces viene el sentimiento humano, viene el pensamiento humano, viene la razón humana, ¿sí? Y aquí hablamos de esto, de las situaciones limitadas que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, vamos a poner todos un café, ¿sí? Y empiezan las situaciones humanas, pues no va a pegar, no va a ocurrir, no va a suceder, no va... eso que estás pensando, esa es tu identidad, ¿sí?
Otros van a decir, no manches, iba a pegar, porque a lo mejor ellos ya han caído, tropezado, ya han vivido, ¿sí? Y ahora entienden cómo poder desarrollar un negocio, ¿sí? Ahora ellos ya tienen una identidad diferente. Ellos creen en lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Ellos entienden lo que está en la palabra, que ellos pueden ser fructíferos, que ellos pueden multiplicarse, porque ya desarrollaron su capacidad, ¿sí? Ya han desarrollado. Ahora, si a esta capacidad le añades que tú tienes una relación con el Señor, entonces la capacidad va a empezar a ser ya no de manera normal, sino sobrenatural, ¿sí? Como nosotros lo conocemos que sucede en la palabra, ¿sí? Wow. O sea, por ejemplo, yo veo la palabra, no sé, la vida de Obed-Edom, no la describe como tal, pero supongo que él ya tenía cosas cuando llegó el arca de Dios ahí, ¿sí? Ahora, ellos se añaden a eso y la Biblia dice que Dios los bendijo, pero ellos ya hacían, ¿sí? Ellos ya se habían desarrollado, y ahora eso está siendo multiplicado, está siendo de alguna manera expandido, ensanchado, ¿sí? Entonces, conforme al evangelio que tú mencionas, al evangelio bendito, ¿sí? Pues sí, pero es fácil engañar a cualquiera que no tiene entendimiento. Es correcto, es correcto. También es que el libro se abre esa interpretación, ¿sabes? Como Dios se muestra como un Dios que castiga, un Dios que premia, pues la gente se mueve en ese sentir, ¿sabes? Entonces, hablando del evangelio vendido, Perdón. yo siempre le he dicho a mi carnal, o sea, todo trabajo físico o mental tiene que ser remunerado. Si el que está compartiendo, está llevando un buen mensaje y está dando resultados, pues obviamente hay que criticarlo, al contrario, hay que apoyarle, pero pues realmente está haciendo funcionar, o sea, realmente hay un censo de que realmente este tipo de mensaje o todo lo que se le está instruyendo está ayudando a los jóvenes, porque o sea, ahorita lo hablamos, o sea, pan, se les ayuda o se les da la pastillita para sentirse bien, se van. O sea, realmente la gente no quiere conocer a Dios. O sea, Ahí está todo se define en eso. Para conocer a Dios, pues hay que ponernos a leer. O sea, porque cualquiera puede pagar el precio. Cualquiera puede cerrar los ojos y generar un sentimiento en su interior. Pero también se requiere alma para ponerte a escudriñar y leer. Y conocer al Dios el que estás poniendo toda tu estructura psicológica. Entonces, es un tema muy complicado, pero yo en lo personal considero que es a partir de la persona. O sea, que ya no es un colectivo. O sea, que el cambio ya no es a partir de un grupo político, de un grupo religioso. Creo que en esta nueva era te grabas en el teléfono y generas la realidad que quieres. Sí, claro. O sea, ya no necesitas la gran magia o el misticismo para generar hoy la realidad que quieres. Hoy ya lo estamos viendo. O sea, es de uno. O sea, los grandes hombres están siendo uno. Ya no es el gran colectivo. Claro. Yo creo que ¿Cómo la podrá? muchas veces como que nos refugiamos más bien en la religión y no en... Bueno, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama El secreto del lugar secreto. Y, Muy bueno, o sea, nos refugiamos en las congregaciones, en la iglesia, pero no en el lugar secreto, vaya. O sea, no buscamos a Dios en lo íntimo. Y se me quedó muy marcado algo que hablan sobre el Salmo 91, que, o sea, muchas veces creemos que el cristianismo te va a resolver la vida, y cuando no te la resuelve, pues te decepcionas, lo dejas, fracasas, pero todo por no buscar en lo íntimo o desde lo íntimo. El Salmo 91 empieza hablando que pues Dios es nuestro refugio, nuestro amparo seguro, pero ¿cuántas veces nos refugiamos verdaderamente en Él? Incluso el Salmo 91 sigue hablando conforme avanza que las plagas, que el mal van a seguir estando, pero al final tú vas a decidir si vas a dejarte proteger por Dios o no, y cómo lo vas a hacer en lo íntimo. Niña, pásenla para acá. ¿Tú qué opinas, Angélica? Sí, no, tú échale, Angélica. Es otro rollo. No, esta morra ya está vivida, fue al catecismo. Se fue a la escuelita dominicana. ¿Tú qué opinas, Angélica? Pues primero, el evangelio, sí, lo que No, es que es muy bueno. El evangelio es uno.
que teníamos un problema, el ser humano tuvo un gran problema llamado pecado que nos separó de Dios. Y el Evangelio se trata de que Jesús, Dios el Padre, envió a Jesucristo su Hijo para resolver ese problema, no todos tus problemas. Ese problema específico. Ese problema. Y el problema nuestro como sociedad cristiana o creyente es que le decimos a la gente, ese es el Evangelio vendido, yo así lo veo, o que vende algo. Yo te digo, Jesús te va a sanar. Va a venir el amor, la Dios va a prosperidad. venir y va a saldar tus deudas. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y no digo que Dios no sea capaz, Dios es totalmente capaz y Él puede hacer absolutamente lo que Él quiera, cuando quiera y como se le dé la regalada gana. Pero Dios no vino a eso. Como ¿Sabes? Que más es como que, en vez de que tú le pidas a Dios, como que tú vienes a resolver un problema de Dios, o sea, tú vienes a ayudarle a Dios a resolver quizás un problema, por ejemplo, una cadena, de encarnación, tu abuelo era vicioso, tu papá fue vicioso, y como persona te queda romper con esa cadena, ¿no? Y es ahí cuando tú le resuelves un problema a Dios y de generaciones, ¿no? De encarnación, porque sí pasa mucho eso y a veces es inevitable, ¿eh? O sea, es inevitable no pedirle. O sea, no, pedirle, sí. O sea, Dios, ayuda. Pero justamente lo que a mí me llama mucho la atención es que en el cristianismo actual se ha perdido el entendimiento del verdadero evangelio. O sea, ¿cuántas veces al día reconocemos que hay pecado en nosotros y que necesitamos a Dios hoy? Pero, sí, hicieron el llamado, o sea, por ejemplo, me daba mucha risa porque hace poco entendí y me di cuenta de que es cierto, o sea, vendemos a Jesús y los milagros que Él hace, por ejemplo, estamos hablando de Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco y Dios quiere hacer eso en tu vida. ¿Quién quiere resucitar a Jesús en su corazón? Pues yo quiero un Dios que abre el mar rojo. Derriba tu Y tú dices, pues yo también quiero al Dios que abre el mar rojo. Pero tú no quieres al Jesús que viene a tratar el pecado que hay en tu corazón. O sea, tú no quieres que se trate de raíz tu problema, que la raíz de todos tus problemas está en el pecado y en que tú amas más al pecado que a Cristo. Porque es la verdad, como sociedad y como personas. Extra predica. No, o sea, la verdad es que nuestro problema de idolatría es que amamos el pecado porque se siente rico, porque se siente padre, porque atenta a mi carne y a mi carne le gusta y me gusta estar enojado y me gusta vengarme y me gusta tener problemas con otros y me gusta hacer sentir mal a otros, aunque no lo digo, para mostrarme como una buena persona, me gusta hacer eso. Entonces mi problema es el pecado y Jesús vino a tratar esa cosa, esa situación, que es el pecado, que de ahí salen muchas otras cosas. Entonces nosotros nos equivocamos cuando incluso queremos evangelizar, no sé si se han dado cuenta, tiene una necesidad, voy a orar por su necesidad. Bro, o sea, Jesús no vino a tratar tu necesidad, o sea, tal cual. Él vino, tú tienes una necesidad porque hay pecado en tu corazón y eso te separa de Dios. ¡Hola! ¡Sácala! No, pero me refiero a que se nos olvida eso. Y todos los días necesitamos recordar que lo más maravilloso que tenemos y la bendición más grande es que Dios hecho hombre vino y trajo amistad, o sea, quitó esa enemistad entre Dios y el hombre para que hubiera comunión y para que entonces yo le pueda conocer. Y si en el camino Dios me bendice, Dios me sana, Dios me prospera, pues qué chido. Pero si no lo hace, está bien, porque así todos los hombres de la Biblia, los fieles creyentes verdaderos que conocieron a Dios, como decía Pablo, sé vivir con mucho, sé vivir en nada. ¿Por qué? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí viene ese versículo, porque sé con mucho y sé vivir con nada. No necesito mucho si lo tengo a Él. Él me va a dar lo que necesito para vivir esta vida y para enfrentar las batallas. Entonces, creo que ahí es como que como cristianos verdaderos tenemos que tener, como decía Jenny, o sea, intimidad con el Señor para recordar que todos los días yo necesito a mi Salvador. No solo cuando me acerqué por primera vez, no solo cuando tenía un problema, sino hoy. ¿Por qué? Porque a mí me dieron celos. En esta hora, en este momento. En este preciso En momento. los momentos felices, sobre todo, Missy, porque, ¿También? Porque la neta, uno nada más busca a Dios en momentos decadentes, ¿sabes? Ajá. Pero
cuando uno experimenta la felicidad, hay que voltear al cielo, hay que dar gracias, porque la neta es muy complicado. Yo creo que ya la gente ya creció con esta estructura mental de que pues, yo me acerco a la iglesia porque pues, tengo una deuda, ya me divorcié. Ajá. Cuando pues sabemos que yo creo que ya cuando uno llega a este nivel ya no está como que para pedir a Dios, ¿sabes? Está para apoyar, para ayudar al otro, para servir. Claro. Y de hecho hay un versículo, no sé si es en Eclesiastés, donde, o creo que sí, donde dice el que está diciendo ahí, escribiendo, que le ha pedido a Dios que no le dé más de lo que tiene porque puede, sí es porque puede olvidarse de su Dios. Y dice, no me tampoco, o sea, que me mantenga con lo justo y que no tenga menos porque puedo maldecir a Dios por no tener. Y es ahí donde caemos porque se nos olvida a nosotros esta parte del pensamiento, o sea, real, humanamente. Si tú tienes mucho, te olvidas de Dios. Si tienes poco, maldices a Dios. Entonces, bro, ¿qué necesitas? Vivir con lo que Dios sabe que tú necesitas para tu día a día. Ahora, tampoco es como que no me voy a esforzar nada y voy a vivir aquí, o sea, no, pero me refiero a lo que le hace daño a tu corazón. O sea, ahí es el punto. Ahora ya para terminar, que no quiero terminar porque la neta está chido, está interesante, pero ¿cómo podremos terminar este podcast? La neta, o sea, yo no sé terminarlo, o sea, sí, porque se hablaron tantos temas, pero todos muy, muy interesantes, la neta yo no quisiera terminarlo, pero ¿cómo lo podríamos terminar hablando de que tenemos una sociedad bien podrida a la cual pertenecemos, la neta? O sea, ¿cómo podemos ayudar, no? O sea, porque yo me veo ahorita en este punto muy chiquito, ¿no? Es decir, chales, mucho el problema. ¿Cómo podemos de alguna manera ser de bendición a otra gente? Así para terminar, ¿quién se la avienta? ¿Tú, Angélica? ¿Tú, Beño? ¿Ustedes? ¿Quién? Como que eran mis amigos. Toda la banda. ¿Te lo avientas? Yo opino, ¿sabes? Que si tienes una necesidad o necesitas el apoyo de un grupo, porque es bueno, o sea, acercarte a un grupo, sentir el calor, que todos marchan en un mismo sentir, pues adelante, o sea, acércate a la iglesia, pero no descuidar esa parte íntima tuya, porque a veces uno se va nada más con lo que escucha, ¿no? Con el pastor, con el video, ya que todo es resumido, pero darnos la oportunidad de leer, ¿no? Un poquito más la Biblia, de meditarla, darte un tiempo para charlar con Dios, y pues eso es como balancear ambas cosas. Yo creo que tenemos una Sociedad así porque no nos enfocamos en tratar nuestros propios problemas primero. O sea, queremos cambiar a la sociedad, pero no queremos cambiar nosotros. Sí. Entonces ahí también fallamos porque yo te veo y digo, tú, Chuy, tienes que cambiar, tú tienes que... O sea, y empiezo a juzgar y a criticar a los otros cuando, especialmente cuando hablamos de la palabra y meternos en la palabra, es un espejo para mí, no para verte a ti. Refleja lo que está mal en mí, no lo que está mal en mi vecino, lo que está mal en mi... No, o sea, todo lo que... Esto le queda a fulanito, no, bro, eso te queda a ti. te queda a ti porque tú eres la que estás mal. Sí. Entonces, queremos cambiar nuestra sociedad, empecemos trabajando en lo que nos cuesta trabajo a nosotros, o sea, en esas cosas que permitimos, esas motivaciones erróneas, esos deseos que están equivocados, o sea, están desviándonos o que nos están haciendo, pues, contaminar a otras también, porque lo que somos, como Meño mencionaba hace rato, o sea, transmitimos lo que somos, damos lo que somos, o sea, esa identidad que tenemos la vamos a dar, y si estamos podridos nosotros, vamos a contaminar a otros. Sí, entonces, claro. No se trata de cambiar a la sociedad, se trata de enfocarnos primero en que Dios trate mi corazón. Yo necesito cambiar y todos los días debería ser, bueno, esto yo lo hago, ¿no? Yo le digo a Dios, o yo necesito cambiar porque estoy mal, o sea, estoy jodida, no puedo, o sea, estoy... Estamos de acuerdo. O sea... Sí, qué duro, gracias. Gracias por decirlo, que yo no sabía cómo. Confirmado. No eres de la primaria. No, entonces creo que es eso, o sea, que reconozcamos y seamos vulnerables delante de Dios sabiendo que lo necesitamos todos. Ay, jole. Jenny. Bueno, desde ayer traigo mucho una parte de una canción que creo que queda mucho. Échala, échala, Jenny. Está bien, bien básica.
Yo no Está soy. bien básica, o sea, la canción, una parte de la canción solo dice que nuestro corazón fue hecho para necesitar a Dios, o sea, necesitamos necesitarlo. No, eso sí Y, es cierto. o sea, me quedo con eso, creo que la mayor parte de la plática que tuvimos fue que nuestra necesidad es de Dios y no de los beneficios que podemos obtener o de lo que nosotros creemos conveniente para nosotros. Amén. Sí. ¿Alguien más ya? ¿Nadie? ¿Ya? Meño, a ver. Pues yo quiero decirles, no, pues yo pienso que hay una parte de la Biblia que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todos los anhelos de tu corazón. Entonces, una de las situaciones que más batallamos, como decía acá la compañera Nisi, la hermana Nisi, La pastora. es precisamente que nosotros estamos intentando cambiarlo todo, pues unos a nosotros, ¿no? Uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos es, por ejemplo, el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y al final de cuentas, eso es lo que no queremos pagar, ¿sí? Nosotros fuimos diseñados para amar. La única manera de ser felices es amando, ¿sí? Y la mayor decepción y la mayor frustración del ser humano es esperar a que te amen, ¿sí? Es esperar a que te den, es esperar a que estén para ti, ¿sí? Entonces, realmente al final la única forma en la que tú vas a estar satisfecho es dando, es amando, es sirviendo, ¿sí? A los demás. Sí, y la única forma de poder hacer eso, pues es no descuidar tu relación con Dios, porque eres el único que te puede proveer ese amor, que te puede proveer esa bondad, que te puede proveer esa alegría y todo lo que necesitas para poder vivir en este mundo, no solo con dignidad, sino para poder impactar en este mundo con la palabra de Dios. Es Dios. Ahí está, vámonos. Pues señores, es todo, la neta estuvo chido. Muy bueno. Nos vemos el próximo podcast, que esperemos tenerlos también aquí con nosotros, ¿verdad? Y señores, pues también acá todo nuestro crew. El William. Y pues ya yo me voy a despedir con dos frases que me llegaron al corazón y estoy tratando de vivirlas. Primero, una del Meño, que me dijo: que tu vida refleje tu ministerio, no que tu ministerio refleje tu vida. Y otra de Nisi. Neta, porque me sirve, de verdad. Dios no nos llamó a estar en la iglesia, sino ser iglesia allá afuera, donde realmente se ocupa. Entonces, pues ya con esto nos despedimos, señores. Gracias, los queremos. Chao. No manches, estuvo chido, ¿no? Estuvo bueno. Miren la Rosky, anda bien administrada. Y Rosky, ora por mí. Y Rosky allá en la orillita. No manches. Gracias, de verdad. Estuvo muy bueno. Creo yo, esto nos hace mucha falta, neta.